La siguiente historia tiene lugar entre el año 1580 y el 1734 después de Cristo. Como vimos anteriormente, en 1416, el emperador del Sacro Imperio Segismundo elevó a rango ducal el condado de Saboya, convirtiéndolo en el ducado de Saboya, liderado por Amadeo VIII. El lugar era básicamente un estado tapón entre Alemania, Francia e Italia. Con el tiempo pasaron más duques sin pena ni gloria, y entonces llegamos a mediados del siglo XVII. Hablar del siglo XVII en el norte de Italia es hablar de multitud de conflictos en el ducado de Saboya. Como ya conté, tras la última guerra italiana en 1559, el ducado de Saboya se independizó de Francia con el duque Manuel Filiberto, quien además trasladó la capital a Turín, en la región de Piamonte, mientras que España, su aliada, liderada por su primo el rey Felipe II, pasó a dominar definitivamente Milán, Cerdeña, Nápoles y Sicilia, además del estado de los Presidios, en la costa de Toscana. A partir de 1580 comenzó a gobernar el hijo de Manuel Filiberto, Carlos Manuel I de Saboya, apodado el Grande. Este tipo gobernó el ducado durante medio siglo, y fue un hábil reformador y un tío bastante culto, pero también era ambicioso de cojones, y se metió en multitud de conflictos. El místico Nostradamus residió una temporada en Turín, y dijo que Carlos Manuel sería el mayor líder de su tiempo. Quizás por eso el chaval se creció tanto y se metió en mazo de movidas, pero no salió muy bien parado. No te hagas el chulito. Por ejemplo, aprovechando las guerras de religión francesas, que ocuparon toda la segunda mitad del siglo XVI, Carlos Manuel I decidió invadir zonas de la Provenza. Él decía que estaba apoyando a la Liga Católica en contra de los hugonotes y demás, pero en realidad quería recuperar territorios que habían pertenecido a Saboya tiempo atrás. También en 1588, Carlos Manuel I ocupó con sus tropas el marquesado de Saluzzo, que estaba bajo protección francesa. El rey de Francia, Enrique IV, exigió su devolución. Carlos Manuel dijo que ni de coña y empezaron a darse de leches. La guerra franco-saboyana había estallado. En el año 1600, las tropas de Enrique IV de Francia invadieron Saboya. Primero tomaron la ciudad de Montmelián, y luego sitiaron la antigua capital, Chambéry, y muchos castillos e iglesias fueron destruidas. En el Tratado de Lyon de 1601, Carlos Manuel tuvo que pagar a Francia 300.000 libras, y le dejaron conservar el marquesado de Saluzzo. No está mal. Al año siguiente, el ambicioso Carlitos trató de invadir la ciudad-estado protestante de Ginebra con 4.000 soldados, en un hecho conocido como el Escalad. El duque sufrió una aplastante derrota que es conmemorada cada diciembre por los habitantes de Ginebra. El obispo saboyano Francisco de Sales fue obispo de Ginebra unos meses. A ese tipo se le recuerda por combatir el calvinismo y el protestantismo en general. Carlos había casado a su hija Margarita con el joven duque de Mantua y de Monferrato, Francisco IV Gonzaga. El problema es que murió de viruela en 1612, con solo 26 años de vida. Eso sí, les dio tiempo a tener una hija, María. Sin embargo, el título de duque fue a parar al hermano de Francisco, Fernando I Gonzaga. Carlos Manuel vio esto muy mal, y así comenzó la guerra de sucesión de Monferrato. El ducado de Saboya se enfrentó a Mantua y Monferrato y a sus aliados, Francia, España, Venecia y Toscana. Tras 5 años de luchas, todos se rindieron y firmaron el Tratado de Asti, de 1617, y la situación quedó como estaba. Saboya no ganó nada, solo perdió mucho dinero. En el año 1618 comenzó en Europa la Guerra de los 30 años, que enfrentó a los protestantes y a los católicos. Dentro de esta Guerra de los 30 años encontramos un conflicto en Italia, la Guerra de la Valtellina, de 1620 a 1626. Esta era una región situada en los Alpes, poblada por católicos, pero que pasó a la soberanía de las 3 ligas suizas, o ligas grisonas, que eran protestantes. El Valle de Valtellina era un lugar de paso clave entre Italia y Alemania, y formaba parte del conocido como Camino del Español. Por ello, los Habsburgo intentaron apoderarse de él. Contra los españoles se metieron Francia y el Ducado de Saboya, y luego también Venecia y las 3 ligas. Tras unas pocas batallas lograron frenar los planes de los Austrias, y en 1626 se firmó el Tratado de Monzón, que confirmó la independencia
de la Valtellina, aunque los Habsburgo podrían seguir usando el valle como paso. Muchas gracias. En 1625, un ejército franco-saboyano liderado por el hijo de Carlos, Víctor Amadeo, invadió la República de Génova. Esta se alió con España y ambos lograron expulsar a los invasores en el hecho conocido como el Socorro de Génova. ¡Socorro! En 1628 comenzó la Guerra de Sucesión de Mantua, que duró 3 años. El conflicto comenzó porque Vicente, o Vincenzo II de Gonzaga, el último Gonzaga, murió sin descendencia. ¿Quién iba a gobernar ahora Mantua y Monferrato? Pues por un lado Francia quería imponer a un familiar suyo, y los Habsburgo a uno suyo. El ducado de Saboya se alió con los Habsburgo austríacos y españoles. Francia, con el apoyo de Venecia, ocupó la ciudad de Mantua y tomó la ciudad de Casale, que fue sitiada por los españoles. Más tarde ocuparon el valle de Susa, territorio saboyano, por lo que Carlos Manuel se hizo caquitas y se pasó al bando franchute. Tras 3 años de guerra, los Habsburgo se retiraron y aceptaron, en el Tratado de Cherasco, de 1631, que el nuevo duque de Mantua fuera el francés Carlos I de Nevers, un primo de Vincenzo II. Los saboyanos, por su parte, se quedaron con un trocito pequeño del ducado de Monferrato. Algo es algo, dijo un calvo. Antes de acabar esta guerra, en 1630, Carlos Manuel I murió. Había dejado su ducado en números rojos y con una epidemia de peste matando a muchísima gente. Le sucedió su hijo Víctor Amadeo I de Saboya. El pobre duró apenas 7 añitos en el trono y luego llegó su hijo Francisco Jacinto. Pero como solo tenía 4 años, la regente fue Cristina de Francia, viuda de Víctor Amadeo I y hermana del rey de Francia Luis XIII. La estructura del actual Castillo del Valentino, en Turín, una de las residencias de estos duques, se la debemos a esta Cristina y a su influencia francesa. Otra residencia que Cristina reformó fue el Palacio de Madama de Turín, que fue un castillo cuadrado, aunque años después se construyó una fachada en estilo barroco. Finalmente tenemos el Palacio Real de Turín, en el centro de la ciudad, que fue reconstruido por Cristina hacia 1640. Allí la regente dio fiestas tan locas que no tenían nada que envidiar con las de la corte francesa. Una fiesta de la leche, vamos. Al pobre Francisco Jacinto le tocó una vida corta, pues murió solo 2 años después. Entonces, en 1638, ascendió al trono saboyano el duque Carlos Manuel II, su hermano, quien tenía 4 años. En resumen, que Cristina de Francia siguió gobernando de facto, y su bando fue llamado Madamisti, partidarios de la Madama Real, y el ducado fue convertido en un estado satélite de Francia. En cambio, los Principisti fueron sus rivales, los príncipes Tomás y Mauricio de Saboya, quien querían el poder y además eran pro-españoles. Esta fue la Guerra Civil Piamontesa, que duró entre 1639 y 1642, y Francia apoyó a los Madamisti y España a los Principisti. Tomás sitió la ciudad de Turín en un gran asedio contra las tropas francesas y fue apoyado por el marqués de Leganés Diego Mesía Felipe de Guzmán, gobernador del ducado de Milán, que como ya dije estaba integrado en la monarquía hispánica. Al final la mayor parte de la guerra fueron negociaciones por lo bajini y no hubo un ganador real. Cristina se quedó gobernando y Tomás obtuvo unas cuantas fortalezas por el Piamonte. Y seguiremos siendo súper buenos amigos toda la vida, seguro. Poco después, en 1648, ocurrió la Paz de Westfalia, que puso fin a la Guerra de los 30 años. El Papa Inocencio X protestó porque en esta paz se dieron muchos derechos a los protestantes, pero todos los poderes europeos la ignoraron. Se suele decir que este hecho marcó la exclusión del papado en la escena internacional, perdiendo muchísimo poder. Ahora, para los nuevos monarcas absolutos europeos, la razón de Estado primaba sobre las motivaciones religiosas, y por esto mismo pasaban ya de perpetuar aquella guerra que solo estaba vaciando sus arcas. La pela es la pela. Una vez Carlos Manuel II creció, se dejó influenciar por el rey francés Luis XIV y emprendió reformas muy importantes para el ducado. Instaló su corte en el suntuoso palacio de Venaria Reale, muy cerca de Turín, e impulsó la expansión de esta ciudad y la construcción de multitud de edificios públicos en estilo barroco, así como plazas, como la Plaza de San Carlo, o palacios como el Castillo de Rivoli. También creó un sistema de escuelas públicas en 1661, un hospital para atender a enfermos y mendigos, desarrolló el puerto de Niza y también creó las milicias saboyanas y reformó las antiguas fortificaciones. Pero su gobierno no fue todo paz y armonía. En 1655 ocurrieron las Pascuas Piamontesas, donde, tras el asesinato de un sacerdote católico, las tropas del duque atacaron a la población protestante de los valles valdenses y masacraron a 1700 personas. Los valdenses
franceses eran un movimiento calvinista fundado por Pedro Baldo, y durante mucho tiempo fueron perseguidos, y gran parte de ellos tuvo que huir a Suiza. Tras la masacre, las naciones protestantes, lideradas por Oliver Cromwell, se quejaron por esta violencia, y firmaron las patentes de gracia, que garantizaban el perdón de los valdenses, aunque la tensión siguió existiendo. Yo me siento con el culo un poco apretado. En 1665, Carlos Manuel II se casó con una pariente suya, María Juana Bautista de Saboya-Nemours, y gracias a su dote, el duque pasó a controlar el ducado de Ginebra y su capital, Annecy. Esto fue muy celebrado por los saboyanos, pero los ginebrinos no querían saber nada, y en muchas ocasiones este territorio escapó de sus obligaciones con Saboya. El último duque de Saboya en este siglo XVII es Víctor Amadeo II, quien comenzó a gobernar en 1675, con solo 9 añitos. Aunque su madre fue regente un tiempo, cuando Víctor alcanzó la mayoría de edad, empezó a hacer buenas reformas como su padre. Para empezar, centralizó mucho la burocracia y la hizo más eficiente. Elaboró un censo de todo el territorio piamontés y confiscó muchos terrenos a la nobleza y al clero, quienes aún controlaban bastante territorio. También por todo el norte italiano se introdujeron nuevos cultivos como el arroz y el maíz, que tuvieron mucho éxito, así como plantaciones de lino y cáñamo. Además, la práctica de la rotación continua se hizo común, lo que ayudó a aumentar la producción y a que la gente no pasara hambre. En 1688 comenzó en Europa la Guerra de los 9 años, o Guerra de la Liga de Augsburgo. Fue una guerra que enfrentó a una gran coalición de estados europeos contra Francia, que se estaba expandiendo peligrosamente por el Rin. Víctor Amadeo II estaba hasta los huevos de ser un satélite francés, así que decidió unirse a la Gran Alianza contra Francia. Sin embargo, los espías franceses se enteraron antes, y Luis XIV invadió Turín con sus tropas. El saboyano se rindió pronto y volvió a la órbita francesa a cambio de que le devolvieran lo conquistado. Y eso pasó y hubo paz. Y Víctor casó a su hija María Adelaida con el heredero al trono francés, Luis de Borgoña. Como ya conté, entre 1701 y 1713 ocurrió la Guerra de Sucesión Española. Carlos II de España, de la dinastía Habsburgo, murió en 1700 sin heredero, por lo que dejó su imperio a Felipe d'Anjou, de la dinastía Borbón, nieto de Luis XIV. Los Habsburgo austríacos se cabrearon con esta decisión y empezaron una guerra por la sucesión. En el primer año de guerra, los austríacos entraron en el milanesado y lo conquistaron en la batalla de Carpi. Víctor Amadeo II se puso del lado de Francia y de España, es decir, de los Borbones, pero luego se cambió de bando porque quería ocupar Milán. Esto provocó que los franceses volviesen a ocupar Saboya. Franceses y españoles tuvieron diversas victorias hasta que solo quedó Turín por conquistar. El sitio de la ciudad tuvo lugar en 1706. Afortunadamente para el duque, los austríacos llegaron al rescate y levantaron el asedio. Con esto Saboya quedó en paz, aunque la guerra duró en otros lugares unos pocos años más. En el Tratado de Utrecht de 1715, las potencias acordaron reconocer a Felipe V de Borbón como rey de España, pero las posesiones españolas en Italia, que habían sido parte del imperio de los Habsburgo españoles, pasaron ahora a los Habsburgo austríacos. Es decir, que Milán, Nápoles y Cerdeña pasaron a Austria. Y diréis, ¿y Sicilia? Pues Sicilia fue para Saboya, además de otros pequeños territorios por el Piamonte como Montferrato, Alessandría, del Milanesado y del Delfinado. Ole. En 1717 comenzó la Guerra de la Cuádruple Alianza, en la que Felipe V de España trató de conquistar los territorios italianos que habían sido españoles. Rápidamente los españoles tomaron la isla de Cerdeña y luego invadieron Sicilia. Víctor Amadeo II no sabía bien qué hacer, y el emperador Carlos VI de Austria le propuso intercambiar Sicilia por Cerdeña, ya que estaba más cerca de Saboya y era más fácil de controlar para él, aunque era menos estratégica, pero a cambio obtendría el título de rey, y así lo hicieron en 1718. Tras la derrota de España en la batalla del Cabo Passaro de 1718, se firmó la paz en el Tratado de La Haya. En él, en 1720, Saboya dejó de ser un ducado para convertirse en el reino de Piamonte-Cerdeña. Y esto es muy importante porque serían estos reyes quienes, 150 años después, reunificarían toda Italia en el estado que ahora todos conocemos. Pero eso lo veremos más adelante.
Del reino de Nápoles durante el siglo XVII tampoco hay mucho que comentar. Hubo una relativa paz en el sur, y muchos virreyes se dedicaron a combatir el bandolerismo y a construir edificios públicos, fuentes y movidas así. El virrey Juan Alonso Pimentel tuvo que defender los territorios del Mezzogiorno de diferentes incursiones navales turcas, que parece que volvían a tocar las narices tras su derrota en Lepanto. Para prevenir más de estas incursiones, se metió en guerra con Albania, donde estaban las bases piratas turcas, y lograron destruir Durazzo. A partir de 1610, el nuevo virrey fue Pedro Fernández de Castro, que reformó un montón de edificios de la ciudad de Nápoles. Reconstruyó la universidad, modernizó el sistema de enseñanza y de cátedras, construyó el colegio de los jesuitas San Francisco Saverio, y también un complejo de fábricas en la Porta Nolana. Finalmente también patrocinó la Academia de los Ociosos, una academia literaria creada por Giambattista Manso, marqués de Villalago. ¡Adelante, muro intelectual! Pedro Téllez Girón fue primero virrey de Sicilia y resolvió con éxito muchos problemas de robos y bandoleros, y también logró reforzar la flota siciliana y hacerla altamente operativa contra ataques turcos y berberiscos. En 1616 fue nombrado virrey de Nápoles, y allí se convirtió en uno de los personajes más destacados de la Italia de la época. Aplicó la misma receta que en Sicilia: mano dura contra la delincuencia y reforzamiento de la flota. Obtuvo varias victorias contra sus enemigos, aunque parece que estuvo implicado en la famosa conjura de Venecia, de la que luego hablaré. Parece que empezó a atacar a los venecianos un poco por su cuenta y riesgo y acabó destituido por la corte española. ¡Lárgate! Tras él pasaron varios virreyes más y todo parecía ir de puta madre para los napolitanos, pero no. Desde 1638 empezaron a ocurrir cositas chungas. El volcán Vesubio entró en erupción, hubo muchos terremotos, muchos edificios acabaron derrumbados, mucha gente perdió sus casas, hubo miseria, hambre, enfermedades. Terrible, apocalíptico. Y no solo eso, resulta que todo el gasto militar bélico de la monarquía hispánica, enfrascada en multitud de guerras, había que pagarlo de alguna manera. Y toda esta ayuda para financiar guerras en el extranjero recayó sobre todo en la economía napolitana. El virrey Ramiro Núñez de Guzmán se tuvo que comer todos estos marrones, y la economía se estancó. Y para conseguir dinero fácil comenzó un proceso llamado refeudalización. Esto es vender títulos, privilegios, monopolios y tierras de la corona en plan subasta al mejor postor. Con esto se fue perdiendo poder centralizado mientras crecía la fragmentación. El clero y los varones volvían a ganar influencia. De todas formas, a este virrey y a su esposa, Ana Carafa, le debemos la construcción del Palacio Donana, construido en estilo barroco italiano por el arquitecto Cosimo Fanzago. El palacio quedó sin terminar debido a las movidas sociales que conoceremos en un segundo. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Rodrigo Ponce de León fue nombrado virrey de Nápoles en 1646, y al año siguiente tuvo que enfrentarse a una gran revuelta antiespañola. Esa fue la revuelta de Masaniello. Masaniello era un pescador de 27 años que acabó convertido en el cabecilla de una rebelión napolitana contra el gobierno del virrey. Protestaban sobre todo por la subida de los impuestos, en concreto un nuevo impuesto sobre la fruta, un alimento básico sobre todo para las clases más bajas. Masaniello organizó la revuelta. El virrey Ponce de León se vio obligado a huir, pero a los políticos que fueron capturando los ejecutaron en una plaza. Al final, el virrey y Masaniello llegaron a un acuerdo y todo quedó tranquilo. Él y el virrey charlaron en su palacio y le hizo mazo regalos caros. Cuando los aliados de Masaniello se enteraron, se volvieron contra él y acabaron cortándole la cabeza. Las protestas siguieron, pero cada grupo social tenía una exigencia diferente, y no terminaban de crear un grupo homogéneo. Todo esto fue aprovechado por un grupo militar liderado por Genaro Anese, anti-español y pro-francés, que comenzó a luchar con armas contra las tropas del virrey. Gracias a la ayuda francesa lograron crear una república napolitana. Los napolitanos buscaron entonces un jefe de estado, y el elegido fue Enrique II, quinto duque de Guisa, quien parece que era un antiguo descendiente del rey de Nápoles, Renato I. De todas formas, esta república no duró ni un año. Los españoles, liderados por Juan José de Austria, llenaron Nápoles de espías y agitadores, y pronto los rebeldes empezaron a luchar entre ellos. Así fue como España pudo recuperar Nápoles. Los siguientes años fueron tranquilos, hasta que en 1656 se produjo una epidemia de peste bastante gorda, que afectó a varias partes de Italia, pero sobre todo a Nápoles. Tanto fue así que mató a la mitad de los habitantes de la ciudad, unas 300.000 personas. En 1677
1634, en la ciudad de Messina, se produjo una nueva insurrección de los napolitanos contra el gobierno español debido al racionamiento de los alimentos. Gracias a la ayuda francesa, Messina fue independiente durante unos 4 años, pero tras la paz de Nimega fue reconquistada por los españoles. En el año 1700 murió el rey de España Carlos II de Habsburgo, sin herederos. En su testamento, como ya conté, dejó el trono a Felipe V, un Borbón, por lo que pronto estalló en Europa la Guerra de Sucesión Española. España y Francia estuvieron en el bando Borbón contra los Austrias. Tras 12 años de guerra hubo paz, y en el Tratado de Utrecht se acordó que Felipe V de Borbón se quedaría con España, pero Milán, Nápoles y Cerdeña irían para los austriacos, y Sicilia para Saboya. Y así fue como España perdió el reino napolitano. ¡Cachis en la mar! Sin embargo, unos pocos años después, en 1733, comenzó la Guerra de Sucesión Polaca, y borbones y habsburgueses se volvieron a pelear, pero esta vez para colocar a sus familiares en el trono de Polonia. Pues bien, el infante Carlos de Borbón, futuro Carlos III de España, era duque de Parma en Italia, y con la ayuda de su padre Felipe V de España, decidió intentar conquistar Nápoles y Sicilia, y tuvo éxito. Fue coronado en 1734 rey de un nuevo reino conocido como el Reino de las Dos Sicilias, que, aunque independiente, estaría ligado al Reino de España hasta la unificación de toda Italia a mediados del siglo XIX. Volvemos a la República de Venecia. Tras la batalla de Lepanto, el Mediterráneo parecía estar más en calma, y se habían reducido mucho los ataques otomanos. Sin embargo, la cosa se iba a complicar a inicios del siglo XVII. Entre 1613 y 1617 ocurrió una pequeña guerra entre Venecia y los uzkoks, o uskoques. Estos uskoques eran refugiados cristianos de Bosnia y Dalmacia, que habían sido reclutados por los Habsburgo de Austria para defender sus fronteras después de la paz entre otomanos y venecianos en Lepanto. Muchos uskoks se establecieron en Segna, en la actual Croacia, y vivieron como piratas en el mar Adriático, lo que empezó a molestar a los venecianos, que veían como algunos de sus barcos comerciales eran atacados y saqueados. Hundido. Cuando la Venecia del dogo Giovanni Bembo atacó a estos tipos, el archiduque de Austria Fernando II se enfadó y hubo gresca un par de años entre estas dos potencias. Esa fue la Guerra de los Uskok, o Guerra de Gradiška. Finalmente se llegó a un acuerdo, y Austria obligó a los uskoks a vivir tierra adentro y no dedicarse a la piratería. De todas formas, dentro de esta guerra, los austríacos pidieron ayuda a los españoles de Nápoles, y en 1617 el virrey español de Nápoles, Pedro Tellez Girón, envió una flota a atacar Venecia, teniendo éxito en la batalla de Ragusa. Este tipo parece que estuvo implicado en la llamada Conjura de Venecia, de 1618, un complot llevado a cabo por este virrey, el gobernador de Milán, Pedro de Toledo Osorio, marqués de Villafranca, y el embajador español en Venecia, Alonso II de la Cueva, el marqués de Bezmar. Al parecer manipularon a un grupo de mercenarios franceses asentados en Venecia para que la liaran parda por la ciudad, y aprovechando el éxito de la batalla de Ragusa, tener una excusa para presentar a la flota española en Venecia e intervenirla militarmente. El plan no funcionó porque los franceses estos fueron rápidamente masacrados, y tampoco se sabe si esta conspiración es verdad o una leyenda negra. Más misterioso que esto, pocas cosas. La cosa es que el nuevo dogo, Antonio Priuli, entre la histeria colectiva que hubo, comenzó a detener a todo el mundo, a cualquier sospechoso de estar en el ajo. Por ejemplo, se mandó ejecutar en 1622 a un patricio veneciano llamado Antonio Foscarini, por asistir a un acto en la embajada inglesa. Demencial, horroroso, denunciable. En el año 1628, Venecia dejó su típico aislacionismo y se metió en la política italiana. Concretamente se metió en la Guerra de Sucesión de Mantua, de la cual ya he hablado. Venecia se alió con Francia contra los Habsburgo, quienes dominaban Milán. Al final, Francia ganó el conflicto y puso como duque de Mantua a Carlos I de Gonzaga-Nevers. Una de las consecuencias de esta guerra fue la propagación de una epidemia de peste en 1630, en la que murieron 50.000 personas solo en Venecia, es decir, un tercio de la población. Por suerte, tras unos meses, la situación se calmó, y en agradecimiento a Dios por el fin de la enfermedad, se levantó en la ciudad la iglesia de Santa María de la Salute. Por la gracia de Dios. La época del dogado de Francesco Erizzo fue bastante tranquila. Se abrieron varios teatros en la ciudad, como el Teatro de San Casiano en 1637, el primer teatro de ópera público del mundo. También se puso muy de moda entre los venecianos los juegos de cartas y de apuestas. El siguiente conflicto potente en Venecia fue la Guerra de Candía, o Guerra de Creta, o Quinta Guerra Turco-Veneciana, que duró de 1645 a 1669, unos 25 años de guerra.
Todo comenzó cuando los caballeros de Malta capturaron un galeón de peregrinos turcos y se refugiaron en Candía, el principal puerto de la isla de Creta, ahora llamada Heraclión. Como ya dije, esta isla estaba en posesión de Venecia, y el sultán Ibrahim I culpó a los venecianos y atacó Candía, a la que puso en asedio. Los turcos también atacaron por el continente a los venecianos, sitiando ciudades como Sebenico, un enclave veneciano en la actual Croacia. Aunque Venecia pudo hacer frente a este intento de invasión, la situación en Creta era bastante jodida. Venecia trató de hacer frente a su enemigo taponando el estrecho de Dardanelos. Consiguieron algunas victorias, sí, como la de Focea de 1649 o la de Paros de 1654, pero los turcos les dieron un golpe de gracia en la batalla de Dardanelos de 1657, en la cual murió el capitán Lázaro Mocenigo, porque le cayó el mástil de su barco encima. Me he quedado planchado. En los años siguientes, Candía seguía resistiendo el asedio otomano, y los venecianos, con ayuda de Francia y la Orden de Malta, trataron de contraatacar. Sin embargo, fracasaron miserablemente, y Venecia se rindió en 1669. La mayor consecuencia de esta derrota fue que la isla de Creta pasó a los turcos. Tras esta guerra, Venecia intentó recuperar la normalidad, las rutas comerciales y todas esas cosas. Aparte de teatros que estaban muy de moda, en 1683 se abrió la primera cafetería de Venecia, y beber café se hizo tremendamente popular. Además de la Universidad de Padua, que estaba dentro de la República Veneciana, salió Elena Cornaro Piscopia, la primera mujer del mundo en recibir el título de doctora en filosofía. Comprende la filosofía, ¿no? En 1683 tuvo lugar el segundo sitio de Viena, o batalla de Königsberg, en la cual los turcos fueron derrotados. Los venecianos aprovecharon ese momento de debilidad para aliarse con Austria en una nueva Liga Santa, a la que también se unió Rusia poco después. Así comenzó la Primera Guerra de Morea, o Sexta Guerra Turco-Veneciana, que duró desde 1684 a 1699, y que estaría encajada dentro de la Gran Guerra Turca. Morea era como se llamaba la península del Peloponeso, y es que los venecianos, dirigidos por el comandante Francesco Morosini, futuro dogo de Venecia, trataron de recuperar diversos puertos griegos de esta región. Se ocupó Leucas, Corone, Navarino, Modona, Argos y Nauplia. Para 1687, Morosini ya tenía bajo su control casi todo el Peloponeso. Fue una hazaña que no se la creía a nadie, y Morosini no iba a parar. Después tomó Patras, Lepanto y Corinto. Meses después atacaron Atenas, y parece ser que fue durante esta batalla cuando un cañón dañó gravemente el Partenón, ya que los turcos lo usaban como almacén de municiones. Muy mala idea. Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? En 1688 los venecianos intentaron recuperar Negroponte, pero fracasaron. Ese año fue elegido dogo Francesco Morosini, al que apodaron el Peloponnesiaco, por sus grandes logros en la guerra. De todas formas, pronto volvió a comandar esta guerra que todavía no había acabado. Algunas victorias venecianas fueron la de Mitilene de 1695, la de Andros de 1697 y la de Dardanelos de 1698. Mientras tanto, el Sacro Imperio y Hungría vencieron a los turcos en la batalla de Zenta de 1697. Esta gran derrota hizo que los turcos pidieran la paz, y así se llegó al Tratado de Karlovitz de 1699, que puso fin tanto a la Gran Guerra Turca como a la Guerra de Morea. Aquí Venecia se quedó con Morea, Dalmacia y las islas de Leucade y Egina. Un buen cierre de siglo, ¿verdad? Pues sí, pero la cosa se va a poner más jodida en los próximos capítulos. Si quieres ver cómo resumo toda la historia de la humanidad de principio a fin, te recomiendo suscribirte y darle a la campanita. Aquí te dejo el nuevo libro que he publicado y otros vídeos del canal que podrían gustarte. Nos vemos en el próximo vídeo.